Perfecto, ahora sí estamos listos. En esta mañana les decía que vamos a hablar acerca de la importancia de creer entonces, porque necesitamos activar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros podemos activar la fe en nuestras vidas? A través de la fe. Es la única manera de activar la palabra de Dios en nuestras vidas, a través de la fe. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Las promesas del Señor se van a cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, estas escrituras que usted tiene en este libro o en su aplicación en su teléfono, es un conjunto de libros que reúne muchos testimonios de personas que se relacionaron con Dios. Por lo que al leer vamos a recibir una revelación no solamente del carácter, sino también el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Y a través de la historia de Abraham, por ejemplo, en la palabra de Dios, nosotros conocemos sobre la fe. Cuando leemos sobre la vida de Moisés, sabemos sobre el valor del servicio. Y a través de Jesús descubrimos lo importante que somos para Dios, porque buscó salvarnos dándonos lo más valioso que fue la vida de su Hijo Jesús. Y ¿sabe una cosa? Yo creo que si se continuara escribiendo la Biblia, si la Biblia se continuara escribiendo, en alguna parte aparecería su vida como el ejemplo de alguien que aprendió a relacionarse con Dios. Y por la fe recibió salvación y bendición. ¿Usted cree que pasaría eso con su vida? Si la Biblia se seguiría escribiendo, imagínense, que llegue y dice, esta persona fue salva y fue bendecida por la salvación de Jesús. Así que la Biblia es un libro ¿sobre qué? Sobre la fe. Es un libro sobre la fe. Y una de esas historias, como acabamos de leer, cuenta que un padre buscó la liberación de su hijo que estaba atormentado por un espíritu inmundo, ¿sí? Y cuando Jesús se acercó al grupo donde estaban este papá, los discípulos y estaban los fariseos, los encontró, ¿qué estaban haciendo? Discutiendo. Y eso me recuerda algo diferente, que a veces hay mucha gente que está discutiendo las escrituras en lugar de creerlas. Hay gente que se sienta y en lugar de atender está conversando con el de al lado, está sonriendo con el de al lado. Y hay gente que va más allá todavía, que empiezan a discutir, a pelear sobre la Biblia. Y la Biblia no es para discutir, la Biblia es para creerla. Gente que se mata la vida estudiando la Biblia solamente para discutir. Es que si nos vamos antes del arrebatamiento o nos vamos después del arrebatamiento. O si pierdes la salvación o si no pierdes la salvación. O si te bautizamos en el nombre de Jesús o te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O si los ricos van al cielo o si los pobres van al cielo. Imagínense. Y hay gente que estudia la Biblia solamente para discutir. Y la palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios es para creerla. Y eso no debería suceder, pero lastimosamente sucede. Y está escrito en la palabra de Dios y así tiene que ser. Hay que creerle. ¿Qué sucedió entonces con este padre y su hijo? Dice que este hombre le pidió a Jesús que lo liberara porque lo había llevado con sus discípulos, pero ellos no habían podido hacer la obra de liberarle. Y en esa afirmación vemos dos problemáticas de fe. La primera, la de los discípulos, y la segunda, la del padre. Y sin embargo, este papá después reconoció que le costaba creer. Por eso dijo, ayúdame en mi incredulidad. Pidió ayuda para que su fe se fortalezca y entonces, ¿qué pasó? Jesús obró el milagro. Y sabe una cosa, muchas veces somos como ese padre que conoce al Señor, lo busca y sabe que puede recibir, pero nos falta fe. Usted salga aquí a la esquina nomás, baja acá, salgamos a la esquina y hagamos una encuesta. Dice, ¿usted cree en Dios? Sí, dice. ¿Y usted es un hijo de Dios? Todo el mundo dice, claro, ¿acaso que soy perro? Para no ser hijo de Dios.
Todo el mundo dice que es hijo de Dios, todo el mundo dice que cree en Dios, pero no tiene fe que Dios pueda cambiar su vida. ¿Se da cuenta? Y por eso solamente se acerca a Dios cuando tiene problemas. Y aún no tiene esa fe para para irme. Mucha gente dice, "Es que me es que me quería la no me contó". Y yo, "Eh, este, cuando no viene de Dios, obra en nuestro carácter, tratamos y vamos a ver, por favor, el verso del libro de los capítulo 9, que dice, ¿cómo se Jesús? Todo es posible si uno cree, porque Él le dijo, misericordia a otro y ayuda a ti. ¿Cómo es posible? No todo es posible. Para que mucho acerca de se saben mucho, pero me pregunto para la persona, ¿cree o no aprendió? ¿La ha leído? Que has leído? Y entonces, si como pues, ayúdate, ayúdate, eso dice. Al grupo, dice, ¿quién no sabe? No estará porque leer bien cualquiera nos empieza a no y poder fe para nosotros. Si realmente convencidos de que las promesas de Dios sí, no nada imposible para nosotros. Usted tiene que convencido que las promesas de Dios, Cristo, como es el inicio de nuestra eterna. En las llagas hemos sido salvos. Y dice la palabra que Jesús se hizo pobre para que enriqueciera. ¿Y usted cree en eso? Y ahora le pregunto. ¿Ah? Jesús vino a darnos la victoria. Usted es un victorioso, ¿sabía eso? La Biblia dice que somos más que vencedores, ¿o no? ¿Y por qué sigue viviendo como un perdedor? No dice que cree. Entonces, si cree, ¿por qué sigue viviendo de esa manera? ¿Ah? ¿Qué es un más que vencedor? ¿Qué significa un más que vencedor? ¿Usted ha visto a los boxeadores? ¿Cómo termina la pelea? ¿Cómo termina el que gana? ¿Ah? ¿Termina herido o termina como entró? El ojo hinchado, cerrado, golpeado, pero ganó. Y le dan los $500,000 o el $1,000,000 que le han dado. Imagínense. Ven para acá. Siempre hay uno, siempre le cojo al mismo. Ya voy a cambiar. No encuentro otro del mismo tamaño, por eso es. Imagínense que es el boxeador. ¿Sí? Se acaba la batalla y sale así, hecho pedazos. Y le pagamos. Toma, te ganaste el $1,000,000. Y él va y le da a la esposa. Dele. Dele el premio. Le da el premio. ¿Quién peleó? ¿Él o ella? ¿Y quién se quedó con el premio? Ella es más que vencedora. Porque no peleó. Pero disfruta del premio.
¿Se da cuenta? Eso es más que vencedor. Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Quién murió en la cruz? Usted. Y Jesús nos dio esa victoria. Usted no tiene que morir en la cruz. Por eso somos más que vencedores. Porque disfrutamos de los beneficios sin haber hecho ese sacrificio. Y eso lo recibimos por fe. Y hay gente que viene Semana Santa y sale, carga la cruz, se envuelve de alambres de púas, se latiga y sale a la procesión. Y cree que con eso su vida va a cambiar. Cree que por ir a dejar una velita a un santo su vida va a cambiar. No, porque Jesucristo hizo la obra en la cruz. Nadie más. Si otra persona hubiera hecho la obra en la cruz, entonces deberíamos creer en esa persona y depositar esa fe en esa persona. Pero no lo hizo, solo lo hizo Jesús. Y Él nos dio todo ese beneficio para que vivamos en libertad. Él nos dio la victoria. Él peleó, Él sufrió, Él fue golpeado, Él murió para que usted y yo tengamos vida eterna. Usted no necesita morir en la cruz para tener vida eterna. Jesucristo ya lo hizo. Por eso nosotros somos más que vencedores. Y si yo creo en las promesas de Dios, no hay nada imposible para el que cree. Por eso dijo Jesús. Por lo tanto, necesitamos comenzar a vivir por fe. Usted necesita empezar a vivir por fe, porque la palabra de verdad que nosotros creemos es la que va a funcionar para bendecir nuestra vida. Pero si usted no cree, ¿cómo va a vivir una palabra que no cree? ¿Sí o no? A ver, las mujeres que están aquí, ¿quiénes se casaron? ¿Quiénes son casadas? Levante el brazo. ¿Usted le creyó con el que se casó o no? ¿Le creyó que le iba a bajar la estrella del cielo, aunque algunas les estrellaron? ¿Le creyó? Dijo, nunca te voy a tocar. Y ya le ha dado como bombo en fiesta a algunas. ¿Pero le creyó? ¿O no? ¿Le creyó? Y nosotros necesitamos creer en esta palabra de Dios, porque sabe una cosa, esta palabra sí funciona. Dios cumple su palabra. Si Él dice, lo hace. Si Él le prometió algo, Él lo cumple. Pero a veces los relacionamos a Dios como a las personas que nos han fallado. Y hay mujeres que ya no creen en Dios porque dicen, mi esposo dijo que nunca me iba a tocar. ¿Y cuántas veces me ha dado? Y ya no confían en que Dios pueda cumplir su palabra. Muchos hijos que no quieren creer en Dios porque sus padres les han defraudado. Se sienten decepcionados. Pero sabe una cosa, Dios cumple su palabra. Él cumple su palabra. Lo que Él dice, Él lo hace. Pareciera que sabemos más de lo que creemos, porque siendo nosotros cristianos, escuchamos, leemos, aprendemos la palabra de Dios, pero sabe una cosa, si no hacemos algo para que se cumpla, no demostramos que la creemos de verdad. Y el reino de Dios no solo funciona por lo que sabemos, sino también por lo que creemos y ponemos en práctica. No se trata solamente de creer, se trata de poner en práctica. Y este papá, a pesar de su incredulidad, llevó a su hijo. Actuó. Al Señor le gusta nuestra sinceridad. Si nuestra fe necesita ser fortalecida, pidámosle a Él que nos ayude a creer. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer Dios? Lo va a hacer. Así como este padre dijo, ayúdame. Porque Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Todo es posible para el que cree. Y Él dijo, ayúdame entonces, porque yo quiero creer. Porque solamente entonces vamos a caminar por vista y no por fe.
Y nosotros necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer en estas promesas. Esta palabra que estamos leyendo todos los días durante estos 40 días de fe se tiene que hacer una realidad en nuestros corazones. Yo me acuerdo en un viaje que tuvimos el año anterior, cuando estábamos de regreso, nunca había atravesado una turbulencia tan fuerte. Pero nos agarró una turbulencia que el avión empezó a moverse, pero como no tiene idea, y veíamos las alas así, para arriba. Y toda la gente estaba asustada, se empezaron a abrazar por ahí, y yo empecé a orar. Y dije, Señor, si hasta aquí llegó, ya ni modo. Me encomiendo en tus manos. Y uno empieza a pedir perdón de todo. Y algo que pude ver es que en medio de la angustia, nuestra fe nos sostiene. Y esa fe nos permitió salir. Y también estaba pensando y reflexionando sobre el hecho de que esos pilotos de avión realmente no avanzan por vista, porque ellos no vuelan por lo que ven. ¿Sabía eso? No es como cuando usted maneja un auto. Usted maneja por lo que ve, ¿o no? Usted ve y gira, y si hay mucha congestión, se va por otro camino. Pero un piloto de avión no puede hacer eso, porque arriba no se ve. Y cuando atraviesa una tormenta, imagínense, no, pues, viene una tormenta y agarra y se va para el otro lado. No puede hacer eso, porque hay cientos de aviones que están volando. Y él tiene que confiar en lo que los de abajo, los de la torre de control le dijeron y le trazaron la ruta. Dijeron, esta es su ruta. Y tiene que elevarse, mantenerse a tal altura y ahí tiene que quedarse por tanto tiempo. Y luego cuando le digamos, empiece a descender. ¿Y él qué tiene que hacer? Confiar. Porque qué tal que el de abajo le dice aterrice cuando todavía no le tocaba aterrizar. Imagínese. Y el piloto tiene que simplemente volar por lo que ya le dijeron. Eso es caminar por fe, no por vista. Ellos vuelan esos aviones, no por lo que ven. Porque si uno de estos pilotos quiere esquivar una tormenta porque ve que está súper fuerte y dice, no, mejor viremos un poquito para irnos por acá, puede chocarse con otro avión que no sabe que está por esa ruta y se acabó. No es por vista. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a caminar creyendo en esta palabra. Si esta palabra de Dios me dice que al que cree todo le es posible, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué no cree? ¿Se da cuenta? Si aquí la palabra de Dios me dice, me da las instrucciones para que yo viva una vida digna, que sea un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creer y obedecer. Si la Biblia aquí me dice que no necesito robar para enriquecerme, ¿qué tengo que hacer? Creer y obedecer. Nada más. Pero a veces creemos que nosotros sabemos más que Dios. Si la palabra de Dios me dice que tengo que sacar el diezmo, tengo que hacerlo. Porque esa es una orden. Pero hay mucha gente que se hace preguntas en la cabeza. Dice, ¿y ahora? ¿Y eso? Y ven al pastor que entra con una corbata nueva y dice, ahí va mi diezmo. Imagínense. Es como que el jefe de una empresa que le paga al empleado por el trabajo que está haciendo, porque todo obrero es digno de su salario, y que usted llegue con un vestido nuevo que se compró, un saquito nuevo, y el jefe diga, ah, ahí va lo que te pagué, ¿no? Ahí va lo que yo te pago, el sueldo que te di. ¿Cómo se sentiría usted? Total es mi trabajo. ¿Ah? Porque todo obrero es digno de su salario. Pero nosotros necesitamos creer en esta palabra de Dios y avanzar por fe, como los pilotos, que necesitan confiar en las instrucciones que reciben. Y las instrucciones para nuestra vida están aquí. Pero si usted no lee esta palabra, ¿cómo va a obedecer?
Por eso no es por vista. Eso es avanzar por fe. No debemos tomar decisiones que están fundamentadas en la información que recibimos con nuestros sentidos, sino avanzar confiando en las promesas que el Señor nos ofrece en las Escrituras. Porque hay mucha gente que se mete en deuda, por ejemplo, y está con la presión de la deuda que tiene que pagar, y por ahí siempre hay el comedido. Dice, oye, acá prestan plata. Al chulco. A solo el 20% mensual nomás, no es mucho. Y van y se meten. Cuando la palabra de Dios dice que no tenemos que meternos con nada que tenga que ver con la usura. Usted tiene que esperar, hacer su trabajo, confiar en Dios. Y Dios lo va a hacer. Él cumple su palabra. Nuestros sentidos pueden decirnos que alguna enfermedad es mortal, pero Jesús nos dice que por sus llagas fuimos, ¿qué? Así que necesitamos avanzar confiando en las promesas que el Señor nos ofrece en las Escrituras. Y a pesar de cualquier pronóstico financiero, confíe usted en que Dios va a guardar su vida en la palma de su mano y va a hacer algo hermoso con usted y con su familia. Usted tiene que creer. Nada más. Tiene que creer. Yo he visto cómo Dios ha hecho milagros en las finanzas de gente que dice, pastor, yo solamente gano esto y no me alcanza. Y terminan el mes bien. Dios les estiró el cheque porque son fieles con Dios. Porque la palabra de Dios dice, si yo cuido de las aves, ¿cómo no voy a cuidar de mis hijos? Es como un papá que tiene un perrito, que le compra comida al perrito, porque ahora ya está, para eso hay que tener presupuesto. Le compra comida a su mascota. Y que su hija le venga a decir, papá, no hay comida, tengo hambre. Pero si al perro le compro, ¿cómo no le voy a comprar a mi hijo? Pues, ¿sí o no? Sería contradictorio. Diga, no, mi amor, no puedo comprarte nada a ti, porque tengo que comprar la comida al perro. ¿Sería lógico? Si nosotros siendo humanos, dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos, hacen lo bueno con sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto más Él? Que da de comer a las aves, no nos va a dar a nosotros. ¿Quién de ustedes, cuando venía por acá, vio un pájaro? Usted ha visto que hay bastantes tórtolas, palomas. ¿Usted, alguno de ustedes vio una tórtola ahí estresada? ¿Y ahora? ¿Qué comeré ahora? ¿Qué comeré ahora? ¿Ha visto algún pájaro estresado? Y alguno que esté en un carga, me voy a suicidar. No da más. Se lanza. ¿Ah? Porque no puede más con la vida. Porque no sabe qué será mañana. Confían. Cuanto más nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y empezamos siendo salvos por la fe. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, usted puede leer todo acerca de la fe y empieza diciendo en el libro de Hebreos 11, verso 1, vamos a ver. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Por eso dice, al que cree, todo le es posible. Todo es posible para el que cree. Eso es fe. ¿Y qué es la fe? Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Si yo espero que Dios me dé provisión para mañana, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Dios me va a dar o no me va a dar? Porque tengo la confianza de que así va a ser. Esa es la fe. Esa es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. No veo, pero sé. No veo, pero yo sé que Dios me ama y que Dios lo va a hacer. Para nosotros la fe es vital porque incluso por la fe y no por obras recibimos salvación. Eso dice la palabra de Dios. Es imposible autosalvarnos porque solo Dios por su gracia puede darnos ese regalo que no tiene precio.
Hay gente que quiere ser salva haciendo cosas, dando cosas. Y la palabra de Dios dice que no, es por gracia, porque no podemos pagar ese regalo. Por eso la fe es todo. Y esa fe activa esa gracia redentora en nuestra vida y también activa el favor de Dios que abre puertas para que nosotros crezcamos, avancemos y recibamos bendición. Pero todo inicia por la fe que nos mueve a esforzarnos, a poner manos a la obra y provocar que Dios nos favorezca, porque le agrada ver que le creemos con un corazón humilde y agradecido por lo que ha hecho y hará en nuestra vida. Así que usted y yo necesitamos convencernos. Dios abre puertas a quienes confían en Él y le creen. Pero cuando nosotros dejamos de confiar, cuando dejamos de vivir por fe, nosotros mismos cerramos la puerta de su gracia y de su favor. Y decimos, Dios no me escucha. Y no nos escucha porque le dejamos de creer. Simplemente porque le dejamos de creer. Y usted y yo necesitamos creerle. Incluso es por fe que podemos levantarnos cuando caemos por debilidad, como sucedió con Pedro. Pedro se equivocó, Pedro negó a Jesús, pero por esa fe que él tenía, fue levantado nuevamente. Sin una fe activa es como si estuviéramos muertos, porque de nada sirve que creamos en Dios si no le demostramos que le creemos. Tenemos que demostrarle que le creemos. Y aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos que acabamos de leer, el verso 1, nos habla de lo importante que es activar la fe, ya que al leer todos los ejemplos que nos muestra en este capítulo, vemos que el verbo creer siempre se acompaña con otro verbo de acción. Verso 7, por ejemplo, dice, fue por la fe que Noé, dice en mi versión, construyó un barco. ¿Qué hizo Noé por la fe? Construyó el arca. Él no dijo, como la leyenda de Cantuña, que hizo el pacto con el diablo y mandó a los ángeles que mandó a sus demonios para que hagan a la iglesia de San Francisco. Él no se quedó ahí. Pues Dios que mande a los ángeles, pues. Yo creo. Y que los ángeles hagan el arca, ¿no? Él por la fe, que dice, construyó. Por la fe. Dice, pastor, pero es que lo que gano no me alcanza, ya no quiero trabajar. No, usted por la fe siga trabajando. Y siga buscando. Pastor, ya voy un mes, no encuentro nada. Siga haciendo lo que usted tiene que hacer. Dios hace lo demás. Y dice ahí también, verso 10, dice, Abraham esperaba con confianza por la fe. Verso 11 dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Sara creyó y porque creyó tuvo un hijo. Porque creyó, se atrevió a estar con su esposo para poder concebir. Porque si no hubiera dicho, ya no va más. Si Dios quiere que me embarace, pues que me embarace una de estas noches. Ella tuvo que hacer su parte también. Y nosotros tenemos también que hacer nuestra parte porque la fe es activa. En este capítulo vemos que Dios ha buscado gente que le crea, pues todo lo demás lo hace Él. Vemos que por la fe Abel alcanzó buen testimonio. Abraham fue un padre de naciones. Sara concibió. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Noé preparó el arca. Moisés liberó a los israelitas. La fe es acción. Nosotros necesitamos actuar. Se nace, se vive, se camina, se pelea, se muere y sabe una cosa, se resucita por fe. La fe lo es todo para los hijos de Dios. Si usted cree en Dios y en su palabra, debe demostrarlo con obras. No es al revés. Es que por las obras voy a ser salvo y que por las obras van a hacer algo por mi fe. No, por la fe que yo tengo, actúo. Por la fe que yo tengo, hago obras. No es al revés. La fe que tenemos nos tiene que mover.
Esa fe que tenemos nos lleva a actuar y a través de las obras demostramos la fe en el Dios grande que nosotros tenemos. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos por fe le agrada a Dios. ¿Y usted quiere agradar a Dios? Entonces, viva por fe. Haga las cosas por fe. ¿Qué hacemos con nuestra medida de fe? Porque Dios ha puesto en nosotros una medida de fe. Y esa fe en nosotros tiene que irse incrementando. ¿Y cómo se incrementa? Cuando nosotros la ponemos en práctica. Cuando usted pone en práctica su fe, ¿sabe qué pasa? La fe crece. La fe crece. Ayer mi esposa me decía, oye, mi brazo fuerte. Dice, ¿qué pasó? Porque estaba más grande. Y claro, no ha ido al gimnasio. Y si el músculo no se ejercita, ¿qué pasa? Se contrae. Solo este músculo no se contrae. Crece solito. Usted solo come y sigue creciendo. No necesita hacer ejercicio. Pero el músculo necesita ejercitarse. La fe es igual. La fe tiene que ejercitarse. Usted tiene que usar su fe. Y la fe se fortalece. La fe crece. Esa bebé como me ve ahí. Y sonríe. Más atenta que el papá. Necesitamos ejercitar la fe. Porque de esa manera la fe crece. Y si usted tiene esa fe activa, usted se va a sentir vivo. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz para realizar grandes proezas. No es una palabra que nos pide ser conformistas, sino que nos motiva a conquistar y vencer. Usted y yo necesitamos usar nuestra fe. Use su fe para aguantar cualquier crisis y también para salir de la crisis. Si usted está atravesando una situación difícil ahora, use su fe. Y esa fe que le ha sostenido hasta ahora, esa fe le va a ayudar a salir de cualquier crisis que usted pueda estar viviendo. Porque la fe es una fe activa. A través de la fe podemos conquistar, podemos vencer y nunca vamos a estar viviendo en los afanes de la vida y esa fe nunca va a volver vacía porque busca que actuemos. Cuando Dios nos sana, su palabra regresa con una persona que tiene una nueva vida. Cuando Dios restaura una familia regresa delante de Dios llena de gozo. Y todo sucede porque le creemos y estamos de acuerdo con su palabra. Cuando usted le cree, usted está diciéndole, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Así que solamente hazlo. Yo te estoy creyendo. Yo no me quiero acercar a Dios como este padre que fue y dijo, Señor, ayúdame si puedes. No. Digo, Señor, ayúdame, porque tú eres el único que puede hacerlo. ¿Cómo se acerca usted delante de Dios? ¿Se acerca condicionándole? Diciendo, Señor, ¿será que puedes ayudarme? Ayúdame, porque si tú no puedes, voy donde el otro. Ayúdame, porque tú eres el único que puede ayudarme. Así que fortalezca su fe para que usted sea esa tierra fértil donde la palabra de Dios produce abundante fruto y no se deje abatir por los afanes de la vida que siempre ofrecen mensajes negativos y que pueden llegar a ahogar el mensaje del Señor. Hay afanes de todos los días. Cuentas que hay que pagar, dolores, enfermedad, problemas, un sinnúmero de cosas. Pero esos afanes no pueden ahogar la palabra que Dios puso en su corazón. Hace una semana y media que estábamos acá el día jueves en el ensayo con la banda, llega un señor pidiendo consejería. Era un señor que se había venido de Venezuela. Me dice, pastor, yo solo necesito que alguien ore por mí. Nada más. Porque no sé qué hacer.
necesito solo una palabra que me dé fuerza. Fue jueves. Se me vine porque mi primo me iba a dar el trabajo que él tenía de albañil. Estaba trabajando ahí, mi primo se fue para el Perú y yo me quedé con ese trabajo. Y ayer en la mañana recibo una llamada porque mi esposa y mi hija se iban a venir para acá después de vender un auto que teníamos. Y recibo una llamada que no sé, dice, si fue por intento de robarles el auto, pero les balearon. Si mi esposa falleció. Y mi hija de 8 años está sola, está en el hospital, está mal. Dice, pastor, ¿qué hago? Fui a ver un bus directo, si cuesta $140 el pasaje. Me adelantaron de esta semana, los días que trabajé, me dieron $100. Y les dije, les dejo mi teléfono, el celular, lo que sea, pero llévenme, porque los buses de ida van vacíos. Vienen llenos, más que llenos, pero vuelven vacíos. Pero no le quisieron llevar. Y era un hombre que creía en Dios. Y a veces ese tipo de afanes nos lleva a nosotros a permitir que esas promesas de Dios se olviden de nuestro corazón y no nos alcancen. ¿Cuánta gente que ha perdido la fe está pensando en terminar con su vida, en acabar con su vida? Hace unas semanas publicaron un video de un hombre que allá en el puente del río Chiche se lanzó. No sé qué estaría viviendo, pero perdió la fe. En la vida, en todo, perdió la fe en sí mismo y se lanzó. No sé si fue la semana anterior o hace un par de semanas. Otro hombre estaba yendo a hacer lo mismo, pero alguien llegó y no permitió que se lanzara. Y llegó la policía y se lo llevaron. Pero hay gente que está perdiendo la fe. Y usted y yo estamos llamados a vivir en esa fe en Dios y compartir esa fe que nos permite a nosotros salir adelante a pesar de todos los afanes de la vida. Sabemos que las preocupaciones de la vida diaria tienen la capacidad de matar nuestra fe porque son poderosas para enviar mensajes de fracaso. Y cuando usted se angustia por lo que va a comer, por lo que va a vestir, por lo que va a proveer a su familia, no tiene paz para enfocarse en la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Así que lo primero es tener fe para convencernos de que nuestro Padre nos proveerá, de que nuestro Padre va a bendecir todo nuestro esfuerzo. No confíe en el dinero, porque es solamente un bien de intercambio de este mundo. Porque nuestros recursos, ¿de dónde provienen? Del dueño de todo lo que existe, que es nuestro Padre. No confíe más en su trabajo que en Dios. No confíe más en el médico que en el Dios que puede sanar su cuerpo, que es quien nos hizo a cada uno de nosotros. La tentación de pensar que las riquezas del mundo van a eliminar los afanes es poderosa y puede ahogar una vida de fe. Incluso Jesús fue tentado con el afán porque el diablo le preguntó si tenía hambre y lo motivó a convertir las piedras en pan. Pero la respuesta de Jesús fue, no solo de pan terrenal vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? Dos cosas. La primera, que debemos alimentarnos de las enseñanzas de nuestro Padre. Y la segunda, que debemos confiar en que nuestra provisión también viene de Él. De Él viene todo. Todo cuanto usted necesita para poder prosperar en todas las áreas de su vida, espiritual, material, emocional. ¿Sabe dónde se encuentra? Aquí. En la palabra de Dios. Aquí está todo. Cuando usted cree en el Señor, no importa la escasez o la abundancia que tenga, porque su gozo debe provenir de Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. Cuando tiene fe, los afanes de la vida no ahogan la palabra de Dios. Crecemos espiritual y personalmente. La fe es la sustancia, la esencia de nuestro gozo, de nuestra plenitud. Lo que extrae de la palabra el contenido de la bendición, la sanidad, la salvación y restauración.
Cuando sabemos de la palabra de Dios, tenemos la materia prima, el conocimiento, pero necesitamos activarla por fe. Los milagros no suceden por lo que sabemos. Los milagros suceden por lo que creemos. Estamos en estos 40 días de fe. Y usted no puede pretender que porque está dentro de la campaña de los 40 días de fe, Dios va a hacer un milagro. No, usted tiene que creer. Si no cree, no va a recibir. Porque al que cree, todo le es posible. Usted va a recibir su milagro no por lo que sabe, sino por lo que cree. Así que conéctese con las Escrituras, apréndalas, actívelas con la fe que Dios le ha dado. Por fe, entréguele su vida a Dios para que su gracia le salve y le guíe en cada etapa de su vida. Solo Dios nos puede sostener. Y si usted necesita un cambio de vida, usted necesita un milagro en su familia, usted está esperando un milagro en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en sus finanzas, en su salud, usted lo primero que necesita es entregarle su vida a Dios para que por gracia le salve y una medida de fe le revista a usted y que usted vaya caminando con esa fe que Dios ha puesto en su corazón y esa fe se active y se fortalezca cada día en su vida. Así que cierre sus ojos un momento ahí donde usted está. Si usted no ha aceptado a Jesús todavía en su corazón, repita esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, necesito creerte. Solo sé de ti. Cambia mi vida. Cambia mi corazón. Perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Estamos en estos 40 días de fe. Y muchos se atrevieron a ponerle un nombre a su milagro. Y usted tiene su hojita, póngale un nombre a su milagro. Y muchos se acercaron y escribieron también aquí y estamos orando. Porque yo estoy creyendo por su milagro. Y yo sé que usted está creyendo por mi milagro. Yo el domingo estaba quebrado. Porque dice, pastor, venga, lea esto. Niños que vinieron a escribir aquí. Que mi papá salga del alcoholismo. Que mis tíos no sigan con el vicio del trago. Niños que están creyendo por un milagro. Que mi mamá se cure, que mi papá ya no sea alcohólico. Niños, ¿cómo no voy a creer por esos milagros? ¿Cómo no voy a orar por esto que están pidiendo? Si nosotros siendo malos estamos creyendo por el milagro de otros, ¿cómo Dios, siendo Dios, no va a mover cielo y tierra y va a enviar a sus ángeles y lo que tenga que enviar para que estos milagros se den? Yo quiero invitarle a usted a creer. Y quiero invitarle para que haga una tarea en esta semana. Porque estamos caminando por fe, ¿o no? Estamos avanzando por fe. Y en esta semana, yo quiero invitarle para que usted cierre sus oídos a cualquier mala noticia. Deje de ver malas noticias. Deje de escuchar malas noticias. Usted tiene que proteger su fe. Usted es el llamado a proteger su fe. Pero si usted se llena de chismes, se llena de malas noticias, de lo que el otro dice, lo que la otra dice, usted está poniendo su fe en riesgo. Usted tiene que guardar su fe. Y quiero invitarle para que en esta semana usted comparta y hable cosas positivas.
Es fácil hablar cosas negativas. Súper fácil. Alguien se equivoca en algo y decimos, qué mal, eso estuvo mal. En lugar de decirle, oye, puedes mejorar. Cambiemos aquí, cambiemos acá. Yo te ayudo. Puedes ser mejor. Es fácil criticar, pero usted y yo estamos llamados a bendecir. Y en esta semana, yo quiero invitarle a que para que usted y yo juntos guardemos nuestra fe. ¿Quién se une a esto? ¿Qué es lo que va a hacer? Dos cosas. Cierre sus oídos a las malas noticias y comparta palabras positivas. Comparta frases positivas. Ya deje de decirle a su esposa, ay, qué horrible que cocinas. Dile, mi amor, yo sé que lo puedes hacer mejor. Gracias por esforzarte. Ay, tú siempre estás enojada, enojada. Dile, mi amor, ¿qué hago para ayudarte? ¿Qué hago para que seas feliz? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Mm? Comparta frases positivas. Comparta una palabra de bendición. En esta semana vamos a trabajar en eso. Cierre sus oídos a las malas noticias. Proteja su fe y comparta palabras positivas. Si usted tiene su red social, comparta ahí frases de bendición, frases positivas. Compártala. Alguien necesita. Comparta lo que estamos publicando en la iglesia día a día de los 40 días de fe. Compártalo. Alguien necesita esa palabra. Alguien necesita una palabra de fe. Así que juntos vamos a guardar nuestra fe. Amén. Póngase de pies ahí donde usted está.